Muy buenas noches, tengan todos ustedes o tardes, no sé, en el horario que nos estén viendo según la latitud donde se encuentren. Un saludo muy fraterno también a toda la gente que hace posible todo esto, a todos los líderes, a todos los distribuidores y por supuesto a toda la parte directiva y al señor Carlos Blanco, por favor, a Vero, a Zulima, a toda la gente que con su trabajo hace llegar toda esta información tan importante y por supuesto a toda la gente que ha sido invitada a través de nuestros distribuidores, a través de las redes sociales. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema sumamente importante y sobre todo vamos a disolver muchos mitos que a veces tenemos sobre precisamente este tan importante nutrimento que son las proteínas. Así es que vamos a entrar de lleno sin más. ¿Qué son las proteínas? Bueno, las proteínas son un grupo nutricional, un nutrimento, un nutriente, ¿verdad? Como también se le llama a todo esto, que es parte de lo que nosotros llamamos macronutrientes. ¿Por qué le llamamos macronutrientes? Bueno, no es solamente por el hecho de que nutran mucho, sino porque precisamente o sea, son muy pesados molecularmente hablando, ¿verdad? Son muy complejos. Generalmente los grupos energéticos, o sea, los que nos proporcionan energía, pues son los carbohidratos que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, las grasas que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y las proteínas, pero estos últimos tienen una diferencia, tienen unado el nitrógeno, que es lo que hace esta parte tan importante en las proteínas. Realmente las proteínas son la parte fundamental prácticamente de todo nuestro cuerpo. Todo lo que sea tejido está hecho por proteínas. Las proteínas, para que lo analicemos así fríamente, es como una pared, ¿verdad? Está formada por ladrillos. Pensemos nosotros que cada ladrillo es una unidad básica que nosotros le vamos a llamar aminoácidos. Pero si tú te das cuenta, si alguna vez tú has visto a un albañil, ¿verdad? Alguien de la construcción hacer una pared, pues vas a ver que no pone los tabiques en forma errática, sea uno aquí y otro por allá, no, va formando cadenas. Así de esa forma, se van formando las proteínas por cadenas, ¿verdad? Que se llaman péptidos. ¿De acuerdo? Y los péptidos y el conjunto de péptidos va formando a las proteínas y por eso es algo muy complejo. Y esto es muy importante, esto es muy importante entenderlo, porque cuando tú rompes una pared, cuando tú tiras una pared, pues no se cae la pared en ladrillos libres, se va cayendo en pedacitos de pared. De igual manera, cuando las proteínas se degradan, muchas proteínas se degradarán en pedacitos chiquitos y otras en pedacitos más grandes, ¿de acuerdo? Y esto puede ser interesante para entender algunas cosas que van a ser muy notorias más adelante, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque es para lo que sirve nuestra genética. Tú sabes que nuestro cuerpo tiene células y que esas células encontramos en el núcleo y en las mitocondrias material genético. Este material genético, la información que tiene nuestro material genético, tiene un solo propósito: mandar a fabricar proteínas. Esto se conoce como el dogma central de la genética, que quiere decir todo lo demás, la degradación de azúcares o formación de azúcares, la degradación de grasas o formación de grasas, se hace directamente en nuestro hígado, ¿verdad? O por acciones enzimáticas de nuestro hígado. Pero realmente lo único que nuestra genética, que nuestros genes mandan co- de, a- decodificadamente, ¿verdad? Para que se fabriquen en el retículo endoplásmico son proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas, dijimos, es la base fundamental de nuestro cuerpo. Prácticamente sirven para todo. Claro, porque hay familias de proteínas. Hay familias muy importantes que tienen la acción, por ejemplo, de protegernos contra las enfermedades, contra agentes potencialmente peligrosos, como son los llamados anticuerpos. Tenemos proteínas que les llamamos enzimas, que son algo así como iniciadores, algo que acelera una reacción química. Por ejemplo, tenemos hormonas, por ejemplo, ¿verdad? Que son proteínas y que sirven para dar mensajes, son los chismosos del cuerpo. Tenemos proteínas estructurales, por ejemplo, para la formación que tiene que ver, ¿qué te imaginas? Nuestra piel, nuestros huesos,
nuestros músculos, nuestros dientes. Y por supuesto, también va a haber un grupo importante de proteínas que sirven como transporte, ¿verdad? Como por ejemplo algunas moléculas como la ferritina, por ejemplo, ¿verdad? Que son moléculas que sirven para transportar, por ejemplo, el hierro, ¿de acuerdo? Son muy importantes las funciones que tienen las proteínas en nuestro cuerpo. ¿Por qué son importantes? Precisamente por esto, porque si nosotros no consumimos la suficiente cantidad de proteína, bueno, pues entonces se tiene que sacrificar algunos lugares, ¿verdad? Donde el reservorio es mayor, como el caso de los músculos, de nuestros huesos, para poder ayudarnos a fabricar sus sustancias más pequeñas, pero no menos importantes, como son las hormonas, como son las enzimas, para que el cuerpo pueda funcionar. Entonces, todo eso es sumamente importante. Por eso el cuerpo se va debilitando poco a poco. Vamos a ver que las proteínas se encuentran pues prácticamente en todos los alimentos, o sea, todos los alimentos van a tener, aunque sea un poquito de proteína. Algunas frutas, sí, también las frutas. Oye, pero las frutas me han dicho que no tiene proteína. Claro que son ricas en proteínas, solo que esas proteínas se llaman enzimas, ¿verdad? Son proteínas que el cuerpo puede ocupar cuando se le pegue su gana, no digamos que eso no lo podría ocupar el cuerpo. Sí, ¿por qué? Porque así como nuestro cuerpo está formado por proteínas de forma estructural, todo lo que existe de materia orgánica también va a pasar de la misma forma. Ahora, hay alimentos que nos proporcionan mayor cantidad de proteínas, ¿verdad? Proteínas que le llamamos nosotros de alto valor biológico, ¿verdad? Como son las proteínas de origen animal o a la mayoría de las proteínas de origen animal. ¿Por qué? Porque estas tienen la mayor cantidad de aminoácidos que llamamos esenciales. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Pues los aminoácidos dijimos que eran como esas pequeñas ladrillitos que iban formando una pared, pero va a haber esos ladrillos que el cuerpo no pueda fabricar, los tiene que obtener únicamente a través de la dieta. A eso le llamamos aminoácidos esenciales. Y también tenemos aminoácidos no esenciales. ¿Cuáles son estos? Los que el cuerpo puede fabricar, pero a partir de los primeros. Entonces, realmente como tal, el cuerpo no fabrica nada, ¿no? Como usted dijera, hazme una paleta, sí, pero pues dame ingredientes para hacerlo. Exactamente, algo así es, ¿de acuerdo? Vamos a ver que por eso el cuerpo también puede tener deficiencias en producir algunos aminoácidos. El problema es que nosotros en dietética a veces pensamos que los aminoácidos no esenciales o dispensables, como también se les menciona, pues no son importantes consumirlos, no. Es importante consumir todos los aminoácidos, ¿de acuerdo? Y bueno, también se dice que hay proteínas de bajo valor biológico o de mediano valor biológico, y son todos aquellos alimentos que nos proporcionan menos proteína porque tienen menos aminoácidos esenciales. Por ejemplo, los frijoles, por ejemplo, el arroz, por ejemplo, algunas hortalizas, ¿verdad? Algunos tubérculos y por supuesto las frutas. Repito, todos los alimentos nos proporcionan, aunque sea poquitito, pero proteína al final del día. Ahora, el problema en la actualidad es que aunque usted no lo crea, y ahorita se los voy a demostrar, desafortunadamente nosotros comemos muy poca proteína. Al comer muy poca proteína puede haber efectos que van a marcar aspectos que nosotros llamamos señales de deficiencia. Por ejemplo, vamos a ver que la retención de líquidos, ¿verdad? También se debe mucho a las alteraciones celulares y a una incorrecta síntesis de proteína. Por ejemplo, problemas para cicatrizar heridas, problemas para, por ejemplo, soldar un hueso, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esa gente que desafortunadamente tiene alteraciones en la glucosa, alteraciones en su insulina, ahorita lo vamos a ver, y bueno, es un buen antojadizo de cosas dulces, por ejemplo. Esa gente que tiene compromisos inmunológicos, o sea, que tiene problemas en su sistema inmunológico, que es rápidamente afecto, ¿verdad?, a contraer infecciones, por ejemplo, es muy importante. La pérdida de la masa muscular es una de las señales más importantes, ¿verdad? Nosotros la llamamos sarcopenia. Por ejemplo, algo que es muy importante, los cambios de humor, las enfermedades que tienen que ver con el envejecimiento de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque también las hormonas cerebrales, pues se fabrican con proteínas, y esto es muy importante. Y por supuesto, las enzimas antioxidantes, ¿verdad? Que nos protege del envejecimiento acelerado. Entonces, si nosotros lo analizamos fríamente en esta sociedad moderna, muchos de nosotros vamos a tener algunos de estos 7 signos, ¿verdad? De deficiencia proteica. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, repito, desafortunadamente consumimos
menos proteína de la que ocupamos. Porque si nosotros le preguntábamos, ¿consumimos suficiente proteína? No, desafortunadamente no. Y esto en gran parte contribuye a que se desarrollen enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes, las cardiovasculares, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se rompen los equilibrios funcionales hormonales, enzimáticos que hay en nuestro cuerpo. Y desafortunadamente, la propia ciencia nutricional lo avala. Miren ustedes, a esto que ustedes ven en esta imagen le llamamos distribución de macronutrientes. A esto lo vamos a llamar nosotros distribución de macronutrientes. Quiero que vean ustedes, por ejemplo, cómo se dice que la mayor cantidad de energía para nuestro cuerpo de venir de azúcares, por ejemplo, ¿no? Hasta 65% dicen algunas escuelas. Bueno, hay algunas que dicen que 60, hay algunas que dicen que 55, pero más o menos es el promedio, ¿no? El 15% son de grasas y el 20% son de proteínas. Si te das cuenta, la relación entre carbohidratos y proteína es altísima. La propia ciencia nutricional nos dice que debemos de consumir mucha azúcar y una cantidad moderada de proteína. Y esto, repito, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchísimos autores, ahorita lo vamos a ver, es sumamente negativo. Mira, por ejemplo, se demostró que al reemplazar la grasa saturada, la grasa de origen animal que bajo ciertas condiciones llega a ser mala en el cuerpo, por grasa monoinsaturada, como puede ser el aceite de oliva, o proteína, más bien que carbohidratos, es mejor para los niveles de colesterol, de presión sanguínea y el riesgo a enfermedad cardiovascular. O sea, si comemos más proteína y menos carbohidratos, tendremos mejor impacto hacia la salud cardiovascular principalmente. Ahora, ¿por qué se decía que la proteína había que tomarse con precaución? Este es un mito muy grande, ¿verdad? Que afortunadamente lentamente se ha empezado a derrumbar, porque se decía, mira, tú tienes que comer poca proteína porque la proteína produce daño renal. Esto que van a ver aquí es precisamente un blog muy importante de nutrición, salud, deporte, de un querido amigo español que es Sergio Espinar, uno de los profesionales en salud deportiva más grandes que hay en España y en el mundo entero. Yo, la verdad, tengo mucho cariño, mucho afecto. Sergio Espinar sabe bastante. ¿Y por qué es importante esto que voy a mencionar? Porque él, dentro de su blog, una de las cosas importantes que menciona es precisamente este gran error, el error de pensar que si tomamos mucha proteína nos puede dañar los riñones, ¿verdad? Y actualmente muchos estudios científicos no solamente dicen que es mentira, por el contrario, aseveran que comer más proteína es mucho mejor para la salud, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice. Reducir la ingesta de proteína no previene el deterioro renal que produce el envejecimiento. Eso es mentira. Se sostiene que muchos científicos dicen que una dieta proteica es altamente recomendable. Vamos a ver qué más nos dice. Mira, no altera las funciones renales. En algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, en este que hizo Portman, dice que evaluó la ingesta de 2,8 gramos por kilo de peso corporal en individuos. Y aunque eso es mucho mayor a lo que generalmente nosotros recomendamos, ¿verdad? No hubo aumento en marcadores que dijeran el riñón se está dañando, ¿no? Como ácido úrico, urea, creatinina, etcétera, ¿no? Limitar el consumo de proteína, dice él, no previene el declive renal senil, o sea, el envejecimiento renal. El riñón va, como todo órgano, va a envejecer y va siendo disfuncional. Eso es normal, o sea, es normal envejecer, ¿verdad? Pero decir que más proteína puede dañar a los riñones, eso es un gran error hoy estamos desmintiendo, ¿de acuerdo? Dice, no se encontró relación directa entre una ingesta alta de proteínas y el deterioro renal en mujeres con riñones sanos. Sin embargo, sí se supone que si una persona tiene un problema renal, tendría que revisar con su doctor ciertas situaciones, pero no existe esa relación. En personas sanas no hay ningún problema, prácticamente. Es más, mira lo que dice este otro artículo, no lo estoy diciendo yo, te estoy hablando con artículos científicos. Dice, consumir 5,5 veces la cantidad diaria recomendada de proteínas. Dice, no tiene ningún efecto en la composición corporal en personas entrenadas con resistencia. De lo contrario, mantienen el mismo régimen de entrenamiento.
Este primer estudio intervencionista que demuestra que el consumo de una dieta hipercalórica alta en proteínas no resulta en aumento de grasa corporal, porque también se decía eso, si usted come mucha proteína, la proteína se va a convertir en grasa, ¿no? Bueno, ya vimos que esto es una mentira más, ¿verdad? Lo está diciendo la ciencia, pero ¿por qué es esto? Bueno, vamos a entender una cosa. Nosotros tenemos una genética muy especial, una genética, ¿verdad? Que nos hace ser, pues, la especie específica de ser un Homo sapiens, ¿verdad? Eso somos nosotros. Vamos a ver que se ha demostrado que uno de los grandes problemas que ha tenido la humanidad es el cambio de alimentación por las diferentes situaciones en las que se enfrentó el ser humano con su medio ambiente. Por ejemplo, en el Paleolítico, el funcionamiento de nuestras células es exactamente el mismo. Desde hace 2,5 millones de años, el funcionamiento de las células es exactamente igual. Nuestras células funcionan igual, ¿de acuerdo? Lo que cambia es la percepción de la realidad, pero biológicamente funcionamos igual. El problema es que no siempre hemos vivido con las mismas condiciones climatológicas y de medio ambiente. Hubo glaciares, hubo heladas, hubo hambrunas, etcétera. Entonces, este artículo que ustedes van a ver es muy importante, es de los artículos más importantes en nutrigenética que hay. ¿Por qué? Porque nos dice, ah, mira, ya sabemos cuál es la causa más grande, pero resultó ser la más sencilla por la cual la gente se muere y por qué la gente se enferma en el mundo occidental. Y dice este artículo, es la colisión, es el choque de nuestros antiguos genes con los alimentos que se introdujeron en los últimos 10,000 años. ¿Qué pasó hace 10,000 años? Hace 10,000 años se acabaron los glaciares. El ser humano estaba a punto de desaparecer porque al haber glaciares, pues no había alimento, me explico, no había raíces, no había brotes, no había frutas. ¿Verdad? Tuvo que empezar a aprender a cazar, cambiar su alimentación. La carne no era un alimento especial para un ser eh, tipo primate, ¿verdad? O con un modelo muy similar a un primate. ¿Me explico? ¿Qué empezó a meter el ser humano en ese momento? Granos, granos, cereales como el arroz, el trigo, leguminosas como los frijoles, las lentejas, esos granos, pero esos granos los metió a su dieta el ser humano hace apenas 10,000 años. Si tú piensas que 10,000 años es muy poco, entiende que nuestra genética tiene 2,5 millones de años. Para 2,5 millones de años, 10,000 años realmente eso es nuevo. Entendamos un poquito esta comparación. ¿Por qué es muy importante esto? Porque estos alimentos solo entraron a nuestra dieta hasta que el ser humano utiliza el fuego, hasta que el ser humano conoce el fuego y puede cocinar estos alimentos. Antes no se los podía comer. Tú no te puedes comer un arroz crudo, un maíz crudo, un frijol crudo. Tiene que pasar por cocción para poder tener valor alimenticio del mismo. Realmente meter granos a la dieta, aunque usted no lo crea, tiene muy pocos cientos y miles de años para el ser humano. Es un alimento muy nuevo. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues porque él tiene que comer los alimentos crudos que le llegan de la naturaleza. Por eso vamos a ver lo que dice este artículo. Pónganme mucha atención. Dice el artículo, mira, ¿qué diferencias había? Dice, con excepción del sodio, es que el sodio principalmente viene en la sal, y la sal o se saca de una mina o se saca del mar, y esa tecnología no la tenía el paleolítico. El paleolítico pues, ni siquiera tenía fuego, ¿me explico? Dice, los antiguos humanos consumían de 6 a 10 veces más cantidad de vitaminas y minerales que lo que hoy recomendamos. De 6 a 10 veces. Y yo pregunto, ¿cuál hipervitaminosis? Se lo pregunto a mis alumnos, se lo pregunto a mis compañeros médicos. ¿Cuál hipervitaminosis? Mira, proteínas, ponme atención. El consumo antiguo era del 19 y hasta el 35% de total de las calorías era proteína. Hoy solamente es el 15%. ¿Te das cuenta? ¿Verdad? 35%. Nosotros decimos que poquito más del doble de lo que hoy consumimos. Mira, las dietas humanas alguna vez tenían del 38 al 58% de las calorías era de grasa, hoy solamente es el 34. Entonces alguien me dice, oye Raúl, está bien, hoy comemos menos grasa que antes. No, el problema no es ese, el problema es la relación entre el omega 6 y el omega 3.
¿verdad? Antes la relación era 1 a 1. Por un omega 3 consumíamos un omega 6. Hoy comemos 30 veces a 1, o sea, 30 veces más omega 6 que omega 3. ¿Es que el omega 6 es malo? No, no es que el omega 6 sea malo. El problema que al estar por encima del omega 3 activa los genes de la inflamación, activa los genes de la obesidad, activa los genes de la diabetes. Ese es el problema. ¿En qué alimentos hay omega 6? Pues en los granos. ¿Me explico? En la soya, en el girasol. Ahí, ¿me explico? ¿En qué alimentos hay omega 3? Pues en el pescado. Bueno, en las hojas verdes, porque el pescado lo tuvo que sacar de algún lado, lo saca de las algas, en las hojas verdes. ¿Cuál es el problema? Que hoy comemos muchos granos y pocas hojas verdes. Por eso la relación es increíblemente dispar, ¿me explico? Porque si tú lo analizas, ¿qué desayunaste? Vas a ver que desayunaste granos. Es un cereal, frijolitos, arroz, tortilla, pan, etcétera. Mira, dice el artículo, carbohidratos y fibra. Ah, es que no había productos alimenticios basados en granos, porque el ser humano no había descubierto todavía el fuego. Antes se llegaba a consumir hasta 100 gramos de fibra, ¿verdad? Entre hojas, ¿cómo se llaman? Brotes, que germinados, etcétera. Hoy, con trabajo, llegamos a recomendar 20 gramos de fibra. Y a veces pensamos que eso es muchísimo, ¿eh? Muchos compañeros dicen, no, si tomas más de 20 gramos de fibra, se te va el calcio, se te va el magnesio. Bueno, mira qué locura tan grande. ¿A qué nos ha orillado todo este sistema tan dispar que acabamos de ver? Este modelo de alimentación que se nos propone por la propia ciencia alimenticia, que nos dice que hay que consumir un montón de azúcar. Hoy sabemos que ha conllevado desafortunadamente a grandes problemas de salud, como qué, como lo que llamamos glucotoxicidad. Desde 1940, ¿verdad? Este, tres investigadores precisamente eh, de Houston, ellos encuentran que hay muchos problemas en la célula por el exceso de azúcar que está recibiendo la célula a consecuencia de una dieta, ¿verdad? Alta en la misma, y entonces origina daños y equivocaciones que está haciendo la célula, alteraciones de señalización que hoy le llamamos glucotoxicidad. ¿Por qué? Porque lógicamente entre más glucosa tú consumas, el cuerpo dice hay que meterlo a la célula. Al meterlo a la célula, pues hay que consumirlo como energía, ¿verdad? Y si no se puede consumir como energía porque la persona es sedentaria, entonces conviértelo en grasa. Entonces esa glucotoxicidad nos genera una lipotoxicidad, ¿verdad? Se empieza a producir más grasa de la que necesitamos. Ahora bien, cada vez que estamos consumiendo azúcar, el cuerpo tiene que meterla a la célula, pero ¿quién la mete? La insulina. Nosotros sabemos que la insulina es una hormona pancreática que sirve como llave para que entre la glucosa a la célula, ¿verdad? Pero si la insulina llega a un momento en que deja de entrar porque se empieza a dañar por esta lipotoxicidad, entre otras cosas, la membrana celular, ¿verdad? Se empieza a crear una cosa que llamamos resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina, ¿verdad? La insulina, a final de cuentas, no está dejando entrar a la glucosa se eleva también en la sangre, el paciente empieza a tener hiperglicemias o diabetes, ¿verdad? Pero también hay una cosa muy importante, empieza a activar muchos mecanismos de acción. Por ejemplo, la insulina es altamente mitogénica. ¿Qué quiere decir? Que ayuda o promueve la división celular. Tú has escuchado, quizás tú hayas escuchado que muchos deportistas de alto rendimiento se llegan a inyectar insulina para aumentar su masa muscular. Sí, porque la insulina ayuda a que el tejido aumente, pero eso también es peligroso, porque también puede inducir a el tejido extraordinario como podría ser un tumor. De hecho, precisamente en los tumores sabemos que puede haber alteraciones de la insulina, puede activar mecanismos para producir inflamación, para la acumulación de grasa. La leptina es una hormona que produce el tejido graso que ayuda al control del apetito, pero la leptina entra junto con la insulina a la célula.
¿verdad? Es una, es un aspecto sumamente crítico. La glucotoxicidad, hoy la estamos nosotros de alguna manera evaluando por los efectos dañinos tan grandes que está teniendo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el grave problema? Que esta glucotoxicidad, ¿verdad? Tiene que ver con la obesidad, con la diabetes, con ese tipo de enfermedades que llamamos metabólicos. ¿Por qué? Porque no solamente se está dañando la parte interna de la célula, se está dañando la membrana celular, porque toda esa grasa que se está produciendo se tiene que mandar hacia algún lugar, y un lugar muy importante es la membrana celular, desafortunadamente. Entonces vamos a ver que el grave problema o de los grandes problemas que tenemos es el desequilibrio que hay por los picos insulínicos que se dan por nuestra dieta y por la regulación de la otra hormona pancreática. La insulina la produce el páncreas, pero también va a haber otra hormona que la ponga en control, que es su hermana mayor, se llama glucagón. ¿Por qué digo que es la hermana mayor? Ah, porque estas son las células alfa y estas son las células beta, ¿de acuerdo? El glucagón pone quieta a la insulina, regula a la insulina. Pero ¿qué hay que hacer para tomar glucagón? Por aquí lo debo de tener. Bueno, lo puse antes. Consumir una buena cantidad de proteína. Mira, si tú te comes de manera adecuada una cantidad de azúcares saludables, como en las frutas, por ejemplo, eso aumenta la insulina, ya lo dijimos, pero eso hace que la glucosa disminuya en la sangre. Pero si comemos una buena cantidad de proteínas, se libera este glucagón. ¿Cuál es la función del glucagón? La función del glucagón es mandar un mensaje para que el cuerpo fabrique su propia glucosa. Eso se llama glucógeno. Entonces se libera el glucógeno hacia la sangre, se normaliza la cantidad de glucosa, el cerebro recibe suficiente glucosa y tiene buen control del apetito. Fíjate la importancia que tiene precisamente las proteínas. Pero si por el contrario comemos una cantidad exagerada de carbohidratos, ¿verdad? Porque te comiste una sopa de pasta, porque te comiste un arroz, porque te comiste frijolitos, porque te comiste tortilla o pan, eso hace que aumente la insulina, eso hace que baje la glucosa. Y si no comimos proteínas o la cantidad de proteínas es muy pequeña, entonces no se libera glucagón, no se libera glucógeno hepático que lleves glucosa a la sangre. Entonces hay una baja de azúcar en la sangre. Entonces nuestro cerebro tiene una ansiedad terrible por comer azúcares y la gente a la media hora después de comer quiere un postre y quiere algo dulce, ¿verdad? Y eso está contribuyendo a que la glucotoxicidad se vuelva un problema bastante crónico, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es muy importante? Miren, se demostró que el consumo rico en proteína, hacía varias cosas importantes. Primero, va a regular a la glucosa, ¿no? Nos va a regular a la insulina para que no esté generando tantos efectos desfavorables para nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Pero también nos puede ayudar a perder peso. Pero también algo muy importante, nos puede ayudar a mejorar la salud en general y mejorar la producción de energía a nivel celular. Eso es muy importante. Dietas bajas en carbohidratos, ¿verdad? Y de alto contenido proteico. Esto es muy importante. Por eso para nosotros, ¿verdad? Dar una opción muy importante a la dieta convencional, proteína adicionada a nuestra dieta, que lógicamente no solamente es saludable, sino que va a satisfacer también el paladar, porque eso también es lo que se busca de un alimento, que sea sabroso, que la gente tenga la suficiente o el suficiente gusto por consumirla. ¿Me explico? Ahora, fíjate bien, hoy existe un concepto muy importante que se llama reducción de la carga calórica. Lo voy a explicar.
Y una de las cosas que nosotros hacemos para reducir la carga calórica, ¿de acuerdo? Es disminuir los azúcares al máximo, los granos principalmente, arroz, frijol, todo eso, ¿verdad? Dejar solamente los azúcares de las frutas y aumentar la cantidad de proteína en la dieta para mejorar este balance entre el glucagón y la insulina, ¿de acuerdo? La restricción calórica es muy importante hoy en la actualidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de reducción calórica? Hablamos de reducción calórica cuando comemos una cantidad de alimento menor de lo que habitualmente comemos. Déjenme decirles que un grave problema que nosotros tenemos es que por nuestra genética, por esos problemas que tuvimos de hambrunas, de glaciares, etcétera, tenemos ciertas neuronas que están recordándonos eso, ¿verdad? Se llaman neuronas espejo, muy interesantes. Y han hecho que el cuerpo se adapte de tal manera que pueda sobrevivir a ese tipo de situaciones. ¿Me explico? ¿Cómo qué? Como retrasar la sensación de saciedad. El mensaje de saciedad de tu estómago al cerebro tarda aproximadamente unos 20 minutos. O sea, cuando tú estás comiendo y tu cuerpo ya tiene lo que necesita, ¿verdad? No le va a llegar el mensaje al cerebro de eso, sino hasta después de 20 minutos. Por eso es muy importante no comer o no esperarnos, mejor dicho, a que tengamos mucha hambre para comer, porque si usted llega a comer con mucha hambre, tiene un problema, ¿sí? Que si usted llega a comer con mucha hambre, quiere comer mucho y no va a ser sino hasta después de 20 minutos del que usted ya esté satisfecho, de que le va a llegar el mensaje al cerebro. Entonces, en esos 20 minutos puede haber comido muchísimo. Entonces, una de las propuestas más importantes para la salud es reducir la cantidad de alimento durante el día. Nosotros para poder hacer esto, recomendamos que la gente pueda sustituir un desayuno convencional o una cena convencional y que se le aporte proteína en el desayuno o en la cena, y muchas veces de forma acompañada, tanto en el desayuno como en la cena, y que a la hora de la comida se haga una buena comida, con suficientes grupos nutricionales que le van a dar salud, como son frutas y verduras, ¿verdad? Déjenme decirles que la restricción calórica, o sea, comer menos cantidad de alimento, hoy por hoy se ha demostrado que es impresionante para mejorar el envejecimiento, para mejorar muchos marcadores que están asociados a este envejecimiento. Este es un estudio que se hizo por mucho tiempo, la restricción calórica lleva mucho tiempo haciéndose, empezó con pequeñas especies, ¿verdad? Inclusive hasta con insectos, darles de comer menos y, oh sorpresa, se dieron cuenta que cuando un animal comía menos, vivía más tiempo. Qué curioso, porque muchas tradiciones, sobre todo religiosas, ¿verdad? El propio cristianismo, no se diga, por ejemplo, los judíos, los propios árabes, por ejemplo, que hacen un ramadán, que hacen ayunos, ¿verdad? Que comen menos, han demostrado algo muy interesante. Se demostró que al comer menos, ¿verdad? Se activaban unos genes que se llaman los genes SIRT. Estos genes SIRT son muy importantes porque son los genes que controlan la longevidad. Entonces se pudo demostrar que cuando comíamos menos cantidad de alimento, se activaban estos genes, los genes SIRT. Y estos genes SIRT fueron muy importantes porque entonces pudieron demostrar que había mejor respuesta funcional y biológica. Nosotros conocemos bien los genes SIRT porque recordemos que dentro de los productos, como es el caso de Ambrosia, activa esos genes SIRT precisamente las pirroquinolinas quinonas, ¿verdad? Por ejemplo, también se demostró que al comer menos, por ejemplo, ¿verdad? Un gen que se llama PHA4, que también es responsable de la longevidad, mejoraba como efecto de la restricción calórica, o sea, comer menos cantidad de alimento, sin hacer nada más, sin hacer nada más. Yo aquí les pongo un caso muy interesante que nosotros tuvimos, ¿verdad? En tan solo 6 meses, nuestra pacientita pudo perder casi 23 kilogramos de peso.
23 kilogramos de pesos en 6 meses, únicamente con restricción calórica. ¿Qué quiere decir? Comer más cantidad de proteína de lo normal, ¿verdad? Y reducir al máximo los carbohidratos. ¿Qué estamos activando? Un efecto cetogénico. Quizá tú hayas escuchado que las dietas cetogénicas o las dietas keto que ahora andan de moda pueden ser interesantes. Claro que sí, son muy interesantes. De hecho, vamos a ver que nuestro cuerpo va a ocupar más grasa que azúcar en condiciones normales. ¿Por qué? Porque al quitarnos el azúcar y los carbohidratos de la dieta, obligamos a que el cuerpo utilice como fuente de energía la grasa. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Desafortunadamente, cuando utilizamos la glucosa como fuente de energía, las grasas se quedan esperando a que las ocupemos. Y mientras tanto, pues se empiezan a acumular en nuestro organismo. ¿De acuerdo? Vamos a ver precisamente que se demostró que al tomar dietas altas en proteínas, activábamos la termogénesis del metabolismo, o sea, se consumían más calorías. Mira, este es un estudio de gasto energético, 5.5 horas, o sea, 5 horas y media después de la ingesta de comida de prueba. Se comió proteína de suero de leche, caseína de leche, soya y azúcares, ¿verdad? ¿Quién gastó? ¿Qué alimento hizo que el cuerpo gastara más energía? ¿Quién está en la cabeza? Ah, pues precisamente la proteína de suero de leche. Es lo que más hace que se gaste energía. ¿Y qué es lo que menos hace que se gaste energía para el cuerpo? Los carbohidratos. ¿Qué efecto vamos a tener? Pues que se va a acumular grasa. ¿De acuerdo? Este es otro estudio de calorimetría. Bueno, no es cierto, es parte del mismo estudio, perdón, ¿no? Oxidación de grasa, o sea, convertir grasa a energía. ¿De acuerdo? ¿Quién hace que la grasa se convierta en energía? ¿Y quién tuvo un mayor puntaje? Fíjate bien, al final del tiempo, ¿verdad? Quien tuvo mayor puntaje para quemar grasa fue la proteína del suero de leche. Mira qué interesante es este estudio, ¿no? La proteína del suero de leche supera la proteína de la soya para el ajuste hacia abajo y puede ayudar a mantener la pérdida de peso. O sea, estos son estudios donde se demuestra que es mucho mejor la proteína que los azúcares para quemar grasa. Ahora, es un alimento completamente ideal para toda la familia. Quiere decir que lo pueden tomar los niños, los adolescentes, los adultos, la tercera edad sin ningún inconveniente. Dentro de las proteínas, ¿verdad? Que Ambrosia tiene y que van a ser sumamente interesantes. Bueno, pues tenemos una de las que a mí más me gustan a mí, que es la proteína de suero de leche. Esta proteína de suero de leche es muy importante porque el suero de leche es lo que se sacaba cuando se hace queso, ¿no? Que generalmente se tiraba o se daba a los puercos, fíjate, antes se hacía eso. Hoy sabemos que es uno de los alimentos más importantes que se puedan tener. Este es un artículo que se publica en la revista médica de Sanidad Militar aquí en México. Ustedes saben que los militares son un poquito neuróticos, ¿no? Y mira lo que dice este estudio. Dice, el lactocero, no suero de leche, es considerado un alimento hipernutricional que cubre los requerimientos de proteínas en diversos estados clínicos como desnutrición, traumatismo, infecciones, procedimientos quirúrgicos, cáncer, inmunodeficiencias y embarazo, ¿verdad? Y dice algo muy importante, dice, debido a la abundancia de aminoácidos asulfurados de sus proteínas totales, ya que la metionina y la cisteína sirven como sustrato para la síntesis de glutatión, poderoso antioxidante que actúa como sustrato de enzimas que catalizan los procesos de detoxificación celular. Son poderoso antioxidante, aparte de los aminoácidos asulfurados que tiene precisamente el suero de la leche. Pero bueno, hay quien por motivos personales no quiere tomar un alimento proveniente de un animal por motivos personales. Bueno, vamos a hacer o vamos a darle una opción sumamente saludable, bien combinada, que sea precisamente la proteína vegana. ¿De acuerdo? Proteína libre precisamente de sustancias que puedan provenir de animales. ¿Qué es lo que hay que hacer o qué es lo que se hizo? Es hacer una combinación sumamente ideal, ¿verdad? Entre los alimentos vegetales ricos en proteínas para que pueda tener un alto valor biológico, ¿verdad? Vamos a ver precisamente
que tenemos hoy la primicia de tener nueva familia, nuevos, nuevos personajes en la familia de las proteínas, que tiene que ver precisamente con las llamadas superfrutas, esos frutos rojos, ¿verdad? O esos frutos que van a tener grandes cantidades de nutrientes y que nos van a proporcionar, ¿verdad? No solamente las ventajas de la proteína, sino todos los fitoquímicos provenientes de esos alimentos funcionales para tener un alimento mucho más completo en vitaminas y minerales, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros buscamos mucho en este momento es ayudarnos a bajar de peso. Bueno, si nosotros queremos verdaderamente bajar de peso, el efecto cetogénico, ¿verdad? Modificar nuestra dieta puede ser uno de los grandes, grandes beneficios de azúcar, eliminando azúcar y aumentando la cantidad de proteína. ¿Por qué? Porque vamos a ver que lo ideal puede ser hasta más, ¿eh? Puede ser hasta más, pero lo ideal podría ser que usted comiera por lo menos 1 gramo de proteína por kilo de peso. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, es muy sencillo. Pensemos que una persona pesa 80 kilos de peso. Entonces esa persona debería de consumir por lo menos 80 gramos de proteína al día. 80 gramos de proteína, ¿de acuerdo? Si tú piensas que una persona, vamos a pensar que se comió un bistec en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿sale? Un bistec de 100 gramos, un bistec de 100 gramos. No todo es proteína. ¿Por qué? Pues porque también tiene agua, también tiene fibras. Por eso nosotros hablamos de proteína aislada, la pura proteína. Si una persona se está comiendo 300 gramos de carne, 100 en la mañana, 100 en la tarde, 100 en la noche, que se coma 3 bisteces y dice que está comiendo una buena cantidad de proteína, déjame decirte que de estos 300 gramos, solamente, ¿verdad? El 60% es proteína. Quiere decir que realmente de esos 300 gramos solamente se está comiendo, ¿verdad? Este, perdón, es el 70%. Entonces, de esos 300 gramos, solamente se está consumiendo, déjenme ver, es que no me- menos de 100 gramos de proteína real en la dieta. Menos de 100 gramos. Entonces, vamos a ver que si una persona ni siquiera se come un bistec 3 veces al día, pues va a consumir muy poca cantidad de proteína. Para eso la proteína suplementada nos va a ayudar de una manera muy importante, tanto la proteína, ¿verdad? De origen este, animal, como la whey protein, la proteína de suero de leche, como las proteínas veganas. Mira, cada una nos va a proporcionar por lo menos 20 gramos de proteína por cada medida. Entonces, vamos a ver, si usted quiere dividir 80 gramos de proteína entre 4 tomas, ¿verdad? Cada dos malteadas le van a dar 40 gramos de proteína. Si usted es una persona que necesita tomar 80 gramos de proteína, pues con 2 medidas de proteína sería muy bueno. Ahora, yo estoy hablando aquí en lo más convencional, que es 1 gramo de proteína por kilo de peso. Pero acuérdate que vimos artículos que recomendaban hasta 5 veces esto. ¿Te acuerdas? Ya lo tenemos, mira. Hasta 5 veces esto. Hay muchas personas que recomiendan 2 gramos de proteína por kilo de peso, que generalmente es lo que a mí me gusta recomendar. 2 gramos de proteína por kilo de peso. ¿Para qué? Para tener una mejor regulación, ¿verdad? Del balance entre la insulina y el glucagón, ¿verdad? Entonces, lo ideal es tomar mayor cantidad de proteínas a través de las malteadas, porque una comida convencional probablemente no nos dé la cantidad de proteína que necesitamos. Ese es el grave problema que tenemos, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo más importante es que
sepas que tú lo puedes consumir como tú quieras. Hay muchas formas de consumirlo. Lo puedes ponerle un poquito de leche si gustas, puedes ponerle un poquito de yogur si tú quisieras, puedes mezclarlo con frutas, con algunas semillas oleaginosas, almendra, pistache, puedes ponerlo solamente con agua. Sí, puedes usarlo de muchas formas. Ya desde hace algunas semanas hemos estado platicando de cómo darles algunos tips para hacer cosas muy sabrosas, muy nutritivas y altamente funcionales a la dieta. Yo te voy a recomendar dos, uno caliente y el otro frío, ¿de acuerdo? Según a ti lo que te guste. Claro, puede haber muchas otras más recetas. Yo quiero brindarte mi conocimiento en dos de las que a mí me parecen las cosas más saludables que puede haber. Quizás tú hayas escuchado un poquito hablar de la leche dorada. A la leche dorada es un alimento hiperfuncional, ¿verdad? Y se le atribuyen muchísimas cualidades. ¿Qué va a llevar? Bueno, vamos a ver que en un vaso de agua, ¿verdad? 240, 250 mililitros aproximadamente, vamos a ponerle una porción de proteína de ambrosia, la que tú elijas, ¿verdad? La que a ti te guste, según tus propias conveniencias. Le vas a poner 10 gramos de cúrcuma, un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida, un cuarto de cucharadita de canela, un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo, una cucharadita, o sea, una cucharada cafetera, a eso me refiero cuando hablo de cucharadita, de aceite de coco, y se le puede poner un poco de miel de abejas o miel de maguey. Esto se licúa al máximo, ¿verdad? Y sin colarlo se sirve. Es delicioso caliente. Se conoce como leche dorada y uno de los alimentos funcionales más interesantes que hay. Es una recomendación que yo te puedo hacer para que sepas hacer algunos batidos saludables para tu familia. Ese adolescente, ¿no? Que es con el que más se sufre a veces, ¿no? Bueno, prepárale una lechita dorada y que se la lleve a su escuela, que en el transcurso del día se la esté tomando. Bueno, no les gustan las cosas calientes. Bueno, tenemos algo que es delicioso frío. Fíjate bien, por favor. Este se llama lassi. Ambos, tanto la leche dorada como el lassi, son alimentos funcionales de la cultura hindú, ¿verdad? De la medicina ayurvédica, muy interesante. Y aparte de todo, muy sabroso. Dice, ¿qué dice? Bueno, ya, bueno, ahorita que me lo pregunte. Una porción de proteína de ambrosia, una porción de ambroballo, media taza de yogur natural, 2 tazas de agua, una pizca de jengibre, de canela y cardomomo, así se llama la semillita cardomomo, pero tienen que estar bien moliditos, ¿sale? Unos trocitos de plátano o de mango bien maduros. Si con todo y eso tú quieres un poco más de dulce, le puedes poner miel de abejas o miel de maguey, que estas mieles son alimentos saludables. Se licúa todo al máximo y es delicioso frío, ¿no? Puedes poner también unos hielitos si quisieras, ¿no? Aparte que es sumamente rendidor, es sumamente saciante y sumamente funcional para nuestra digestión. Es una forma en la que ustedes pueden aprovechar al máximo sus proteínas. Claro, hay muchísimas otras recetas. Ya si quieren con el tiempo y si esto funciona bien, o sea, las recomendaciones, a eso me refiero, pues daré otras recomendaciones de otros licuaditos que me gustan mucho, ¿no? Mientras tanto, estos dos para mí son unos caballitos de batalla impresionantes para la salud, tanto la leche dorada como el lassi, ¿de acuerdo? Y bueno, pues si tú quieres conocer un poquito más acerca de estas proteínas tan importantes, bueno, pues va a ser muy útil que tomes en cuenta estos teléfonos desde la Ciudad de México o de cualquier parte de los Estados Unidos para que te puedan atender, te den más información y sepas cómo adquirir el producto. Realmente para mí, ¿verdad? Tener proteínas dentro de la línea, aparte de lo que ya venimos trabajando, déjenme decirles que es un apoyo sumamente importante. ¿Por qué? Porque de las cosas más necesarias que nosotros tenemos que ocuparnos es en consumir mayor cantidad de proteína y menos cantidad de carbohidratos, ¿de acuerdo? Yo pienso que si nosotros hiciéramos esta dieta, tendríamos efectos muy positivos contra los procesos inflamatorios, ¿no? Ahora que si hay un problema de salud, bueno, pues también tenemos ambrosia, también tenemos ambroballo, tenemos elementos muy importantes para esta regulación. ¿Qué es lo que tienes que hacer?
ponerte en contacto con nosotros. Recordar que cada 15 días tenemos el gusto, tenemos el placer de poder disfrutar con todos ustedes un tema tan apasionante como el que acabamos hoy de ver. Digo, por lo menos para mí es sumamente apasionante, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo les voy a agradecer profundamente a toda la familia Ambrosia que nos estuvo saludando el día de hoy, a todos los invitados que vienen por parte de ellos, a todos los amigos que se enteraron a través de las redes sociales. Muchísimas gracias y ojalá podamos encontrar un poco de eco en ustedes y podamos tener una mejor salud si difundimos este tipo de acciones tan importantes, ¿no? Tan fundamentales. Sería tan fácil a veces, pienso yo, tener una mejor salud si buscáramos consumir cosas más funcionales siempre y cuando pues la información llegue de forma correcta.